El nacimiento de un desafío, la historia que casi se pierde. La guerra de Arauco está llena de nombres que se repiten, que aparecen una y otra vez en crónicas, en manuales escolares y en documentales. Pero entre esos nombres, hay figuras que quedaron semiocultas detrás de relatos incompletos, lagunas documentales y una historia narrada por sus enemigos. Una de esas figuras es Cadeguala, un toqui cuya audacia sacudió la frontera sur de tal manera que incluso los capitanes españoles lo mencionaron con respeto. Pero antes de llegar a esa imagen del guerrero desafiante, hay que entender el mundo que lo formó. Finales del siglo XVI. La frontera no es una línea clara, ni un límite fijo. Es un espacio vivo, cambiante, donde los lof mapuches y los fuertes españoles se observan mutuamente. Es un territorio en ebullición constante, donde cada paso, cada avance, cada incursión tiene un impacto directo en comunidades enteras. Las ciudades españolas como Angol, Purén, Arauco o Tucapel viven en tensión permanente, mientras que los territorios mapuches se reorganizan una y otra vez para enfrentar un conflicto que no termina. En ese contexto, Cadeguala crece viendo la frontera como un tablero en constante movimiento. La política española de establecer fuertes y poblaciones al sur del Biobío había creado una cadena de tensiones en las que cada lof tenía que decidir si resistir, negociar o retirarse. Esa realidad marcó profundamente la generación de líderes que surgirían en esos años. Millalelmo, Payamachu, Pelantaro y entre ellos, Cadeguala, quien destacaría no por un solo acto, sino por una manera completa de comprender la guerra. Lo que lo diferenció no fue solamente la valentía, eso era común entre los toquis, sino su capacidad de medir riesgos, anticiparse a los españoles y desafiar sus estructuras de mando, algo que muy pocos hicieron de manera tan directa. Según los cronistas, Cadeguala no era un caudillo impulsivo, sino un estratega capaz de reorganizar fuerzas rápidamente y adaptarse a nuevas circunstancias. Los españoles lo describen con un respeto inusual. Lo consideraban prudente, decidido, disciplinado. Y ese detalle importa, porque en las crónicas coloniales, tan llenas de estereotipos, que un capitán otorgue respeto a un toqui no era común. A finales de la década de 1580, el equilibrio de la guerra era frágil. Los españoles habían reconstruido ciudades, levantado nuevos fuertes y reforzado guarniciones. Sin embargo, la resistencia mapuche seguía creciendo en organización. Cada lof aportaba guerreros, alimentos, mensajeros y apoyo estratégico. El territorio era su aliado, ríos, bosques, quebradas y humedales convertidos en rutas defensivas. Y en medio de esa reorganización, aparece la figura de Cadeguala ascendiendo entre los líderes militares. Las asambleas mapuches lo reconocen como un hombre que no solo sabía pelear, sino que sabía leer a los españoles, interpretar sus movimientos, prever sus reacciones y transformarlas en oportunidades. En este periodo los españoles dependían completamente de su caballería. Era su ventaja principal. Los cronistas lo admiten. Cuando un escuadrón de jinetes cargaba, el impacto psicológico y físico era devastador para cualquier fuerza que no estuviera entrenada para enfrentarlo. Pero Cadeguala estudió ese detalle. Observó los patrones de ataque, las formaciones, los tiempos entre cargas, la vulnerabilidad de los caballos en terrenos irregulares y, sobre todo, la confianza casi ciega que los capitanes depositaban en su movilidad. Ese análisis sería clave para uno de los episodios más sorprendentes de la guerra, el desafío directo a un capitán español, un acto que marcó para siempre su nombre en la historia. Pero antes de llegar ahí, es necesario entender cómo se consolidó como toqui. No fue un ascenso espontáneo ni producto de una sola batalla. Fue el resultado de un liderazgo reconocido en múltiples lof, de una disciplina estricta y de una visión estratégica de largo aliento. Los mapuches elegían a sus toquis por méritos reales, no por linaje. Quien asumía la macana ceremonial debía demostrar capacidad de mando, inteligencia, control personal y habilidad para llevar a su gente en tiempos de tensión máxima. La elección de Cadeguala como toqui coincidió con uno de los momentos más complejos de la resistencia. Los españoles habían fortalecido el fuerte de Purén, un enclave que actuaba como punto de presión hacia las tierras mapuches. Para muchos capitanes,
Controlar Purén era abrir la puerta del sur. Para Cadiguala era exactamente al revés. Purén era la llave que había que romper. Y así comenzó su campaña. Una campaña que demostraría su audacia, su disciplina táctica y su capacidad para transformar el territorio en un campo de batalla favorable a su pueblo. El sur estaba a punto de presenciar un acto sin precedentes. Purén, el punto que cambiaría el destino del Toki. Cuando Cadiguala mira Purén, no ve solamente un fuerte, ve un símbolo de ocupación, una amenaza directa al equilibrio de los Lof vecinos y un recordatorio constante de la ambición española por avanzar hacia el corazón del territorio mapuche. Los capitanes lo saben, los soldados lo sienten. Purén es una espina incrustada. Si cae, toda la línea defensiva de la corona en ese sector se tambalea. Pero atacar Purén no era simple. Los españoles lo habían fortificado con empalizadas, murallas de troncos, fosos y puestos de vigilancia. Además, contaban con artillería ligera y sobre todo caballería, el arma que consideraban definitiva. Muchos toquis ya habían intentado presionar la zona, pero sin comprometerse a un asedio prolongado. Cadiguala no veía el conflicto como un golpe rápido, veía una secuencia. Sabía que un ataque frontal sin estrategia resultaría en pérdidas innecesarias. Por eso, antes de cualquier ofensiva, inició algo que pocos españoles entendieron, una campaña de desgaste psicológico. Durante semanas, los Lof aliados bloquearon rutas de abastecimiento, desviaron mensajeros, interrumpieron el transporte de animales y mantuvieron vigilancia constante. No se trataba de tomar el fuerte aún, era de debilitar la confianza de quienes lo defendían, y funcionó. Las crónicas españolas registran el nerviosismo creciente dentro de Purén. Se quejaban de falta de alimentos, del cansancio, de la sensación de que el enemigo estaba en todas partes. Ese era exactamente el escenario que Cadiguala quería. Cuando por fin decidió iniciar el asedio formal, ya conocía casi todo sobre el fuerte. Sus puntos ciegos, sus horarios de vigilancia, el alcance real de sus arcabuces y la velocidad promedio de respuesta de la caballería. Este detalle último sería crucial. Los mapuches iniciaron el asedio con ataques rápidos, pruebas de reacción y maniobras de presión. Los españoles respondieron con cargas de caballería, pero cada vez que salían, los guerreros desaparecían entre bosques y quebradas, obligando a los jinetes a regresar sin resultados. El desgaste era lento, pero constante, hasta que ocurrió el episodio más sorprendente de toda la campaña. Una mañana, los españoles salieron a enfrentar a un grupo de guerreros que parecía estar provocándolos. Al frente iba el capitán Gaspar de Villagrá, o según otras fuentes, un capitán de alta experiencia en Purén. Y fue en ese momento cuando Cadiguala hizo algo que ningún otro toqui había hecho de manera tan directa y pública. Desafió al capitán español a un combate singular. Los soldados, los jinetes, los mensajeros, todos quedaron paralizados. El desafío no era simbólico, era real. Cadiguala avanzó con su lanza y su escudo, exigiendo al capitán que bajara del caballo para luchar en igualdad. En cualquier otra parte del mundo colonial, este gesto habría sido rechazado, pero el Código de Honor Militar español, heredado de tradiciones medievales, valoraba profundamente el combate singular. Los capitanes se enorgullecían de su valentía personal. El capitán aceptó. Lo que siguió fue un combate que los cronistas describen con un dramatismo inusual. Un duelo entre dos mundos, dos formas de entender la guerra, dos liderazgos que se medían no solamente en fuerza, sino en estrategia y control. La lucha fue intensa. Los españoles confiaban en su armadura, pero Cadiguala sabía aprovechar cada movimiento del rival. Los golpes resonaban en las palmas que rodeaban el fuerte. Los guerreros mapuches y los soldados españoles observaban sin intervenir. Finalmente, según las crónicas, Cadiguala hirió gravemente al capitán, desmontándolo y dejándolo fuera de combate. No lo mató ahí mismo, porque el combate singular tenía reglas claras. Vencer al oponente no significaba asesinarlo en el suelo, pero el mensaje ya estaba enviado. Por primera vez, un toqui había derrotado públicamente a un capitán español en un duelo singular, y eso cambió todo. Dentro del fuerte, el impacto psicológico fue devastador. Los soldados comenzaron a dudar de su capacidad de resistir.
Muchos creían que el duelo había sido una señal de que la defensa estaba condenada. La moral cayó abruptamente. Cadeguala, sin embargo, no se apresuró. Sabía que el golpe más importante no había sido físico, sino emocional. El asedio continuó, ahora con una presión renovada. Los españoles, sin su capitán, intentaron reorganizarse, pero la noticia del duelo corrió rápidamente por la frontera. Otros fuertes comenzaron a reforzar vigilancia. Mensajeros viajaban desesperadamente hacia Concepción. La figura de Cadeguala comenzó a crecer entre los mapuches como un símbolo de resistencia inteligente, disciplinada y profundamente estratégica. Purén estaba entrando en su fase más crítica. El asedio final de Purén y la arriesgada maniobra del Toqui. La derrota del capitán español en el combate singular no fue solo un episodio épico, fue un punto de quiebre. Dentro del fuerte de Purén los soldados comenzaron a hablar en voz baja, algunos expresando abiertamente el temor de que Cadeguala no solo tuviera una fuerza numéricamente superior, sino una claridad estratégica que ellos no esperaban encontrar en los líderes mapuches. Y ese miedo, en contextos de guerra prolongada, es como una grieta que se abre y no vuelve a cerrarse. Esa noche, mientras los españoles trataban de reorganizar su guardia, Cadeguala reunió a sus principales loncos y ulmenes en un amplio círculo alrededor del fogón. El silencio era absoluto. No había celebraciones ruidosas ni gritos de victoria. El Toqui sabía que el duelo había sido solo el comienzo. Purén estaba debilitado, sí, pero aún podía resistir semanas si recibía refuerzos. Y esos refuerzos ya venían en camino. Mensajeros habían logrado escapar hacia Concepción, y las autoridades coloniales no iban a permitir que un fuerte como Purén cayera sin intentar al menos una operación de rescate. Los cronistas de la época mencionan que había una enorme presión política para sostenerlo. Era una pieza clave en la frontera, y además el honor militar estaba en juego. Cadeguala entendía todo eso. Por eso tomó una decisión arriesgada y poco habitual entre los toquis: acelerar el asedio antes de que llegaran los refuerzos, aunque eso significara exponer a sus fuerzas a enfrentamientos directos. Durante los días siguientes, el Toqui implementó una estrategia que sorprendió incluso a sus propios aliados. En vez de ataques frontales desesperados, ordenó una serie de ataques escalonados, con grupos pequeños que presionaban constantemente distintos puntos del fuerte. No buscaban derribar las empalizadas ni provocar grandes bajas. Buscaban mantener a los españoles sin descanso, sin sueño, sin tiempo para reorganizarse. Y la táctica funcionó. Las guardias cambiaban a destiempo. Los centinelas caían por el cansancio. Los caballos se debilitaban al ser llamados una y otra vez para responder a pequeñas escaramuzas nocturnas. La tensión dentro del fuerte se volvió insoportable. Los soldados españoles, acostumbrados a batallas más definidas, no entendían este tipo de guerra fragmentada, silenciosa y continua. Era un desgaste psicológico que no podían manejar. Pero Cadeguala no se confiaba. Sabía que en algún momento los refuerzos aparecerían en el horizonte. Sabía también que, con un solo movimiento arriesgado, Purén podía caer, o la ofensiva mapuche podía derrumbarse por completo. Y ese momento llegó antes de lo previsto. Según las crónicas coloniales, un mensajero español logró cruzar la línea mapuche con relativa facilidad debido a una tormenta que desorganizó temporalmente la vigilancia. Ese mensajero llevó la noticia a los mandos coloniales, que reaccionaron de inmediato. Enviaron un número considerable de soldados, jinetes y suministros rumbo a Purén. La noticia llegó a oídos de Cadeguala poco después. Un explorador mapuche observó el movimiento español y regresó con rapidez para informar. Ahí fue cuando el Toqui tomó una decisión que muy pocos líderes habrían tomado bajo tanta presión. En vez de retirarse para evitar el choque con los refuerzos, decidió redoblar el asedio y enfrentar a la caballería antes de que llegara al fuerte. Era una jugada audaz y mortal. Los Lof aliados dudaron por un momento. En las tradiciones mapuches, aunque el Toqui tenía amplios poderes de guerra, los líderes locales podían expresar reservas. Pero Cadeguala mantuvo su postura. Si la caballería llegaba a Purén, el asedio estaba perdido. Si se la enfrentaba en terreno controlado, con la vegetación a favor, con emboscadas preparadas, había una posibilidad real de neutralizarla. Las emboscadas comenzaron a prepararse esa misma noche.
Cadeguala eligió un camino estrecho, flanqueado por bosques densos y pequeños cursos de agua que limitaban la movilidad de los caballos. Sabía que los jinetes españoles necesitaban espacio abierto para cargar con fuerza, y esa ruta no lo permitía. Al amanecer, la caballería española avanzó confiada, pensando que los mapuches estarían concentrados en Purén y no en el camino hacia el fuerte. Pero apenas ingresaron en el cuello de terreno elegido por el Toqui, la emboscada se activó. Flechas, lanzas, piedras y gritos estallaron desde ambos lados. Los caballos, imposibilitados de maniobrar libremente, se agitaron aterrados. Los jinetes no podían formar una línea de carga, y la visibilidad era mínima entre la vegetación. La trampa funcionó a la perfección. Los españoles se replegaron a duras penas, sufriendo bajas considerables. Los sobrevivientes se retiraron para reagruparse, mientras sus líderes intentaban comprender qué había ocurrido. La caballería nunca había sido derrotada de manera tan clara y contundente en ese sector de la frontera. Pero ese triunfo tenía un costo. La emboscada había exigido un enorme desgaste a las fuerzas mapuches. Muchos guerreros habían peleado durante horas, sin dormir desde hacía días por el asedio constante. Y Cadeguala lo sabía. Pero también sabía que ese era el momento exacto para el golpe decisivo. Con los refuerzos españoles temporalmente neutralizados, el Toqui ordenó un asalto directo al fuerte de Purén, un ataque que jamás habría intentado sin la debilidad previa del enemigo. La batalla final fue feroz. Flechas incendiarias, lanzas, piedras y armas de choque llovieron sobre la empalizada. Los españoles resistieron con arcabuces y picas, pero eran demasiado pocos, demasiado cansados y demasiado golpeados emocionalmente por las derrotas recientes. Las crónicas describen el ataque como uno de los más intensos vividos en la zona. Los mapuches avanzaban sin detenerse, bajo órdenes estrictas de no romper la formación. Era una disciplina que sorprendía incluso a los propios cronistas coloniales, quienes reconocen que la organización militar mapuche había alcanzado un nivel superior al de décadas anteriores. Pero entonces, en medio del caos, ocurrió el giro trágico que selló el destino del asedio. Durante uno de los avances, una descarga de arcabucería impactó directamente en el grupo delantero de guerreros. Entre los caídos estaba el propio Cadeguala. Su caída generó un silencio absoluto en el frente de ataque. Por un instante, parecía que todo se detendría, que los guerreros retrocederían, que la ofensiva colapsaría. Pero no fue así. Los ulmenes que lo acompañaban reaccionaron con rapidez, cubrieron el cuerpo del Toqui y ordenaron continuar el ataque con más fuerza que antes, conscientes de que detenerse significaría una derrota total. El combate continuó por horas, pero finalmente, sin la dirección directa de su líder, el asalto perdió coordinación. Los españoles, viendo la confusión momentánea, lograron resistir los últimos embates hasta que la noche cayó sobre Purén. La muerte de Cadeguala cambiaría todo. La muerte del Toqui y el eco que dejó en la frontera. La noche cayó sobre Purén con un silencio extraño. Después de horas de combate feroz, los guerreros mapuches se retiraron lentamente hacia los bosques, cargando en hombros el cuerpo del Toqui Cadeguala. No era una retirada desordenada ni derrotada, era un movimiento solemne, casi ritual. Aquel hombre que había enfrentado a un capitán español en combate singular, aquel estratega que había llevado el asedio al límite, había caído en el momento más crítico. Pero su muerte no significó una victoria española, ni siquiera significó un respiro para ellos, porque algo había cambiado para siempre. Los españoles dentro de Purén comprendieron esa noche que Cadeguala había logrado lo imposible. Había llevado al límite tanto su moral como su estructura militar. Habían resistido, sí, pero a un costo brutal. Y lo peor para ellos era que la guerra no terminaría allí. Sabían que pronto llegaría un nuevo Toqui, y que las fuerzas mapuches seguirían creciendo en disciplina y organización. Mientras tanto, en el campamento indígena, la atmósfera era densa. Los loncos se reunieron alrededor del cuerpo del Toqui, lo honraron con un rito silencioso y discutieron lo que vendría después. No había gritos ni dramatismo, solo una convicción profunda. La lucha continuaría. El legado inmediato de Cadeguala fue estratégico. Sus tácticas de desgaste, sus emboscadas de precisión y su visión sobre cómo debilitar la moral española
se convirtieron en un modelo a seguir para los futuros toquis. Aunque algunos cronistas coloniales no lo reconocen abiertamente, otros sí admiten que su muerte fue una de las pérdidas más lamentables para los españoles. No porque simpatizaran con él, sino porque sabían que de haber sobrevivido la presión sobre Purén, habría sido insostenible. Purén resistió, pero quedó marcado. A partir de ese momento, el fuerte jamás volvió a sentirse seguro. En los meses siguientes, los mapuches reorganizaron su estructura militar. La caída de un toqui no detenía la maquinaria de guerra, la fortalecía. Y así, apenas un año después, surgió un nuevo líder que retomaría la ofensiva con un nivel de determinación igual o incluso mayor. La continuidad era la verdadera clave de la resistencia mapuche. Cada toqui se convertía en un eslabón de una cadena indestructible. Cuando uno caía, otro lo reemplazaba, y cada uno tomaba las tácticas de su antecesor para llevarlas aún más lejos. Cadeguala no fue recordado solo por su duelo singular o por su bravura, sino por algo mucho más importante. Demostró que los fuertes españoles podían ser asediados hasta quebrar la moral enemiga. Demostró que la caballería, considerada la gran ventaja de los españoles, podía ser atrapada y derrotada con inteligencia. Demostró que la guerra de Arauco no era solo resistencia, sino un conflicto de mentes, de planificación, de cálculo militar. Ese fue su verdadero legado. Los testimonios indígenas transmitidos por generaciones recuerdan a Cadeguala como un líder de voluntad inquebrantable, un hombre que entendía el valor simbólico de un combate singular, pero también la importancia de una estrategia calculada, alguien capaz de inspirar a cientos de guerreros y de aterrorizar a soldados entrenados. El impacto de su figura también quedó registrado en crónicas españolas, aunque muchas veces escritas desde una perspectiva colonial y con sesgos evidentes. Lo cierto es que los cronistas no pudieron ignorar su importancia. Lo mencionan como un enemigo arriesgado, valiente, diestro en el combate y, sobre todo, peligrosamente estratégico. Ese tipo de reconocimiento, aunque indirecto, es una prueba irrefutable de su relevancia. Con el paso del tiempo, la figura de Cadeguala se integró al imaginario histórico de la frontera, no como un simple guerrero, sino como un líder que supo combinar la tradición del combate cuerpo a cuerpo con la evolución táctica que la guerra exigía. Su muerte en Purén no fue una derrota, fue una chispa que encendió nuevas ofensivas, nuevas estrategias, nuevos liderazgos. Los españoles, aun después de resistir, tuvieron que reconocer que el conflicto estaba lejos de terminarse. Purén siguió siendo un punto tenso en la frontera, pero jamás volvió a ser dominado con la misma seguridad que antes del asedio de Cadeguala. La guerra continuó durante décadas, e incluso siglos después, su nombre seguía evocándose entre los descendientes mapuches como uno de los toquis más audaces de su tiempo. Y así, en esta historia marcada por la resistencia, el valor y la estrategia, la figura de Cadeguala queda grabada como un símbolo de inteligencia militar y sacrificio. Un líder que entendió que la guerra se gana no solo con fuerza, sino con voluntad, astucia y una convicción profunda de que el territorio debía defenderse a cualquier costo. Su vida y su muerte en pleno asedio se convierten así en uno de los capítulos más intensos y dramáticos de la Guerra de Arauco. Un recordatorio de que, en la frontera del sur, el espíritu mapuche no se quebraba con la muerte de un líder. Al contrario, se fortalecía, se recomponía, renacía. Cadeguala cayó en Purén, pero su historia siguió viva mucho más allá de las murallas del fuerte.